Amigos, bienvenidos. Estamos retomando este espacio que se llama Los Estudiantes Participan y tenemos el agrado de tener al señor Nehemías Martínez desde Argentina con la intervención para el día de hoy. Adelante, don Nehemías. Buenos días, Ra, buenos días a todos los presentes. Gracias nuevamente por la invitación. La verdad es un gusto, la verdad, poder charlar con ustedes y participar, bueno, en este grupo. En esta oportunidad, la verdad que me preguntaba, ¿qué tema vamos a dar hoy? Porque hace poquito, digamos, tuvimos una pequeña entrevista y hace unos meses atrás también dimos una pequeña charla sobre la profundidad y la importancia de los Bnei Noach. Entonces, para el día de hoy, se me ocurrió que podríamos, pues, promulgar o propagar los valores de ética y de Musar que hemos aprendido, específicamente uno de los temas de uno de los libros que hemos hecho en este grupo de estudio que se llama Una tacita de café con Musar, y particularmente vamos a hablar sobre un tema que es sobre el enojo. ¿Sí? Así que para ello vamos a presentar aquí, segundo. Bien, vamos a presentar desde el principio. Entonces, pues el día de hoy es un tema que quizás con los que me conocen ya he charlado un poco del tema de dónde proviene el enojo, de por qué es importante. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Principalmente surge la pregunta, ¿no? De por qué el enojo es considerado o es visto como idolatría. Eso lo dijimos, ¿no? O sea, ¿por qué el enojo se considera como idolatría? ¿Es así, tan duro, tan específico, tan puntual? ¿O quizás quiere decir otra cosa? Bueno, eso es lo que vamos a indagar y decir el día de hoy. Pero antes, vamos a empezar con una frase. La siguiente frase, escrito por una gran persona. Dice la siguiente. En muchas ocasiones, luchamos contra nuestra mala inclinación, ¿sí? Contra nuestra Yetzer Hara. Todos los días, desde que nos levantamos, empezamos a luchar siempre con nuestra mala inclinación. Aunque casi siempre ganamos la pelea, casi siempre, no es menos cierto que perdemos algunas batallas. Y al momento que perdemos las batallas, nuestro ego puede ser afectado. Y al momento que eso sucede, puede afectarse nuestro carácter, siendo esa la idea que el Yetzer Hara quería lograr. Entonces comenzamos esta pequeña introducción con una frase del Rabino Boaz sobre muchas veces la constancia de la lucha que tenemos, la pugna, ¿no? Entre quién gana con quién, de si la verdad nos dejamos dominar por nuestro carácter, verdaderamente hago un esfuerzo, digo la verdad, me reduzco un poquito y quiero trabajar y quiero enfocarme para ser una mejor persona. Bueno, obviamente acá la temática es cómo lograr eso, cómo puedo dominar. En este caso vamos a tocar el tema del enojo. Entonces, ¿cómo yo puedo prácticamente, no teorías así al aire, sino vamos a lo práctico? O sea, lo que me conoce me gusta siempre ir a la práctica. ¿Cómo puedo trabajar desde hoy, desde cuando me retiro de esta charla, empezar a trabajar a dominar mi enojo? Vamos a ver qué podemos lograr con ello. Antes de eso vamos a empezar con una pequeña historia que va a ilustrar un poco sobre esta pregunta en cuestión inicial, sobre si el enojo es idolatría. ¿Por qué hablamos de la idolatría? Sabemos que uno de los 7 preceptos universales para los Bnei Noach es no cometer idolatría. Entonces, por ahí puede surgir la confusión. Yo tenía pensado que idolatría era, pues, adorar imágenes, idolatría era no querer a la persona y demás, pero no, surge la duda y la cuestión de que el enojo también puede ligarse con eso. Vamos a ver. La historia es la siguiente. Dice así. Patricio fue recibido con gritos y ofensas, mezclados con el enojo habitual y despectivo de su padre, Tomás. Lo triste de esta escena fue que Patricio llegó tarde a la casa de su papá, por haber ido a recoger comida casera, especialmente mandada a hacer por él. Además, había pasado a la tienda a comprar algunos pendientes
que también le había pedido su padre. Todo esto lo hizo inmediatamente después de haber salido de su trabajo y de haber terminado más rápido sus pendientes para poder atender a su querido padre. Entonces tenemos dos protagonistas, tenemos el padre, llamado Patricio, y tenemos a su hijo, perdón, al revés. Claro, tenemos a Patricio y tenemos a Tomás. Tenemos esta historia de aparentemente un conflicto entre padre e hijo, donde el padre tiene una reacción, pues, muy poco factible, muy poco tolerable, se enoja rápidamente sin indagar qué es lo que pudo haber pasado antes. Entonces, en nuestra historia lo que vemos es que al fin y al cabo el hijo sí fue y hizo lo que el padre le había dicho, que pasaron cosas en el medio. Entonces Patricio es un buen hijo, siempre está al pendiente de su papá y todo lo que hace por él es por gusto y devoción. Pero en cuanto al padre, la historia es distinta, ya que cuando se enoja, no piensa, no ve los esfuerzos y no entiende de razones. Cuando Tomás se enoja, comienza a justificar sus pensamientos destructivos, dándoles tanta fuerza de modo que sea tan imposible hablar con él. Ya no recapacita, ya no cede, ya no escucha, como decir, si te oigo, ni te conozco. Tomás le gritó a su hijo, lo lastimó y además se quedó sin comer, ya que su enojo le hizo creer que él tenía la razón. La pregunta de esta historia es, ¿nos sentimos identificados con el personaje? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado? Decir, la verdad, yo tengo la razón y el otro está muy equivocado. Y digan lo que digan, que hablen, hablen, hablen. Mi verdad es la correcta. Si alguien quiere confrontarte, bueno, hay de esa persona, porque ahí vienen pues las reacciones quizás muy impulsivas, que hasta como en esta historia, si ya no quiero comer, ya quiero estar solo, ya me quiero aislar, adiós. No quiero saber nada de nadie. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? En el día a día, en nuestro trabajo, dentro de la familia. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver qué es lo que dicen los sabios con respecto a este tema, antes de profundizar y hacer un pequeño análisis de la historia. Rambam, o Rabbi Moshe ben Maimón, o también conocido como Maimónides, él dice lo siguiente: todo el que se enoja se considera como que está haciendo abodázara, idolatría. Wow, es un poco profundo lo que dice. O sea, dice, toda persona que se enoja es como si estuviera haciendo idolatría. Wow. Toca un punto muy crucial, pues dentro de las 7 leyes de los de Noah. La persona se enoja, es como que está haciendo idolatría. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dicho esto, analicemos un poquito la historia de Tomás. ¿Qué dijimos? Supongamos que Tomás es cada uno de nosotros. Entonces, cuando él se enoja, pasa lo siguiente. Número 1, no piensa. Entonces, una de las maneras o una de las claves para servir a Dios es hacer uso de nuestro intelecto, de nuestra razón, acompañado de nuestra voluntad. Por ende, si mostramos una actitud irascible, donde cualquier cosa me molesta, inmediatamente todo nuestro conocimiento desaparece. Nuestros rezos, yo puedo estar enojado y decir, Dios dame esto, Dios te agradezco, como de Daniel les maneja todos los rezos diarios, no son escuchados, dicen los sabios, eso es lo que aprendimos. Y si uno está enojado, tiene una actitud molesta, y con esa actitud va y se presenta al Creador, quien es el Rey del Universo, sus rezos y sus plegarias no van a ser escuchadas. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo para entender esto. ¿Cómo puede ser de que si no escuche nuestras plegarias estando en un estado de enojo? Supongamos que hay un rey, supongamos que somos sirvientes de un rey, y el rey nos manda a llamar y nos necesita para realizar una tarea sumamente importante. Bueno, y en ese momento en que el rey me llama a mí porque me necesita, en vez de yo ir contento, en vez de yo ir alegre y ir dispuesto a poder hacer lo que me dice el rey, tomo una actitud totalmente diferente. Como decir, uy, ¿para qué me va a llamar ahora? ¿Qué es lo que hice? Pero él tuvo la culpa de algo. Entonces empieza a maquinar mi mente, empezamos a imaginar. Y de repente nos enojamos. Y dice, ¿sabes qué? Para evitar todos los problemas no voy a ir. Él tiene toda la culpa. Que mande a otro. ¿Qué es lo que pensará el rey? ¿Qué es lo que va a hacer el rey?
Es simple. Seguramente nos obviará del asunto. Bueno, vos no querés venir, listo. Voy a contratar a otra persona que se ocupe de tu lugar. Entonces, análogamente, de la misma manera, así es Hashem con nosotros. ¿Por qué? Porque si ante un rey, ante un presidente, ante un gobernador, ante una persona importante, seguramente yo no voy a actuar de esa manera, o no voy a tomar una actitud bastante brusca. De esa manera, entonces, es como sufrimos las consecuencias. ¿Cuán grande, entonces, haciendo un paralelismo, de que si no tenemos que presentar una actitud así ante personas importantes, cuánto más ante el creador del universo, el rey de todo? Segundo, entonces dijimos hasta aquí, número uno, la persona que se enoja no piensa, no escucha, por más de que vos le hagas ver su realidad, no te va a prestar atención porque en su mente está solamente su mundo. Número dos, de la historia de Tomás. Hemos visto que, primero, que no piensa, y segundo, al no pensar, no ve los esfuerzos y no entiende de razones. Es similar. Está escrito en Coelet: el enojo de un tonto se conoce durante el día, pero un hombre inteligente oculta su vergüenza. Y también está escrito: no te enojes con facilidad. ¿Por qué? Porque si una persona se enoja con facilidad, inmediatamente dijimos que no piensa, no entiende razones y se olvida de Dios en ese momento. Haz de cuenta de que no existe ningún creador en ese momento, solamente existo yo y nadie más. Todo lo que está alrededor mío ni lo conozco. Tercero, vamos haciendo una cadena, haciendo un enlace con todo lo que estamos diciendo. Primero, la persona no piensa. Segundo, al no pensar, por más de que quiera hacerle entrar en razón, no te va a escuchar porque está en su mundo. Tercero, es más, los comentarios que pueda hacer esa persona, al estar enojado, pueden ser muchas veces destructivos. ¿Por qué? Porque no mide sus palabras. No sabe si lo que va a decir va a ser hiriente, si va a ser menos hiriente, si lo que va a decir va a ser una grosería o no. Pueden pasar múltiples de facetas. Mi papá que me crió y mi familia desde muy pequeño me enseñaron los valores de humildad y respeto, siempre me decía: cuando una persona se queda sin argumentos, una buena persona ya no piensa y está en la nada, se queda sin argumentos, ¿qué es lo que hace? Empieza con el agravio. ¿Por qué? Porque ese es su escudo, ese es su, como diría él, su libreto de justificaciones. Cuando ya no tiene cómo confrontar la situación, no tiene mejor recurso que ir al insulto. Y cuarto, y por último, entonces dijimos, no piensa, no sabe razones, puede agraviar al otro, y cuarto, no recapacita, no cede y no escucha. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que si seguimos empecinados con estas actitudes, tenemos obviamente que cambiarlas y mejorarlas. Ahora la manera es cómo hacer esto. Ahora caracterizamos la persona enojada, la persona irascible, que se enoja con mucha facilidad. Ya tenemos un esquema y una temática de qué es lo que produce y cómo afecta a la realidad de la persona y a quienes lo rodean. Vamos a seguir un poquito. ¿Qué es lo que dicen algunos de los hajamim, de los escritos del Tanaj? Todo el que se enoja demuestra que no le da importancia a la presencia divina. No le importa. No le importa a Hashem, no le importa nada de la Torah. Incluso, como nos enseñó nuestro rabino Boaz Fariñas, que si una persona estudia Torah, no puede estar ni triste, no puede estar enojada, tiene que estar alegre. Y si estudias Torah, estudiamos Musar, acabamos de terminar una clase, y a los 5 minutos ya estoy peleando, estoy insultando, estoy agravando de todo el mundo, cómo detesto todo lo que me rodea. Bueno, hay algo más. Segundo, no te enojes con facilidad, libro de Coelet de Eclesiastés en español. Y también dice, el enojo de un tonto, como dijimos, se conoce durante el día, pero un hombre inteligente oculta su vergüenza. Y por último, la persona que se enoja se le olvida su olvido y aumenta estupidez en su cabeza. La persona que se enoja, vos después le preguntas, ¿y por qué te enojaste cuando bajamos todo? Y la verdad es que no sé, la verdad es que fue una tontería.
Entonces por eso dice también el proverbio, la persona que se enoja se olvida de su olvido, olvida la razón por la cual estuvo enojado, y lo que hace en ese momento es aumentar la tontería. Dicen el Pirkei Avot, cuídate mucho en hablar con calma y no te enojes por ningún motivo. El Pirkei Avot, el libro Ética de los Padres, nos da un consejo sabio. Cuídate, haz un balance, piensa. No te enojes rápidamente. Lo que vamos a analizar más adelante es un escrito que dice lo siguiente. Los antiguos sabios dijeron, enojarse equivale a cometer idolatría. Y toda persona que se enfurece, si es sabia, si es muy inteligente, una persona que va a decir, uy, qué bárbaro, qué gran persona, es admirable su conocimiento. Pero si se enoja, pierde su profecía. Todo ese conocimiento se vuelve nulo. Es curioso, generalmente en las escuelas secundarias había profesores de ética, ética y ciudadana, y es obvio que un profesor que enseña ética y ciudadana está enseñando desde la educación pública o privada de cómo tiene que ser tu comportamiento con tu familia, con las escuelas y con tu entorno. Obviamente el profesor tiene que ser un modelo, entonces, ¿cómo puede después el profesor que te ha enseñado, por ejemplo, acerca del enojo, a los 5 minutos salís al recreo de clases y lo ves discutiendo con algún directivo o con algún colega docente? Eso es lógico. También dijeron, la vida de los coléricos no es vida. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos un pequeño análisis de lo que es el enojo. Pero surge la pregunta, está bien, dijimos de que el enojo es grave, de que el enojo es cometer idolatría, es como cometer idolatría, de que el enojo es tan muy grave que no pienso, no razono y no puedo cuestionar todo lo que ocurre a mi alrededor, no puedo ver más allá. Pero la pregunta es, ¿quién nos ha enojado en su vida? ¿Sí? Entonces la pregunta surge, ¿está bien enojarse o no? O sea, nunca me tengo que enojar. ¿Es así? Vamos a ver. Vamos con una segunda historia que dice lo siguiente. Es muy difícil reclamarle algo a Gerardo. Cada vez que se le dice algo, responde inmediatamente con una serie de acusaciones, blasfemias y humillaciones muy dolorosas. Por tu culpa, por tu culpa. Por ello, en general, su familia evita tener confrontaciones con él para poder mantener armonía y la tranquilidad familiar. Es decir, ¿sabes qué? Si con esta persona se enoja, bueno, esperemos que se calme y ahí podemos hablar tranquilo, porque así enojado es imposible hablar con esa persona. Entonces, así todo, desafortunadamente, sus arranques de enojo son tan fuertes y tan intensos que lo han alejado un poco. Cuando te enojas, acá en esta historia vemos que te estás alejando, no solamente de tu familia, sino de todo tu contexto. Pasó lo siguiente en la historia. Hace unos meses su papá se enfermó seriamente. El doctor había insinuado que los incidentes emocionales y el estrés en la familia habían contribuido en cierto grado al deterioro de su salud. Una persona que vivía totalmente enfadada llegó a tal grado de afectar su propia salud. Fue entonces cuando uno de sus hermanos le habló tratando de medir sus palabras para no ofenderlo, hablarlo con calma, con palabras lindas, suaves, y a la vez solicitándole que tratara de controlar sus impulsos. Relájate, baja un cambio, tranquilo, sobre todo frente a su padre. Los gritos de Gerardo llegaron al cielo, el enojo fue tan fuerte que ofendió, gritó, casi no dejó hablar y no ofreció ninguna de las ayudas y el apoyo que su familia requería para poder salir adelante. Desde ese entonces, Gerardo no habla con su hermano y lamentablemente su enojo lo ciega y lo hace parecer arrogante y caprichoso. Una dura realidad. Hemos visto de que también, segundo factor, acá el enojo no solamente afecta a otras personas, sino a tu propia salud. Y lo que hace es que las personas se alejen de ti. Es obvio. Entonces después nos estamos preguntando de por qué si soy una buena persona. No, para ninguna persona tenés un carácter muy duro, tenés un enojo muy fuerte. Eso provoca que nadie quiera acercarse contigo cuando estás enojado. Pero si sabes controlar tu enojo, bueno, vas a hacer otra cosa.
¿Qué lecciones podemos sacar entonces de esta historia, de esta segunda historia? Hay algo que nuestro rap nos enseña, siempre en todas las clases. ¿De la persona malvada podemos aprender algo? Seguro que sí. Debemos aprender a no ser como él. Seguro que sí. Como dice el Teilim, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persigue. Ahora lo que vamos a hacer, si ya tenemos este esquema de la historia de una persona bastante furiosa, bastante enojona, una persona que a todo le molesta, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio. Vamos a cambiar la historia, voy a cambiar el nudo y el desenlace de la historia para poder analizar lo siguiente. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que acabamos de leer. ¿Cómo es eso? Es lo siguiente. Veamos. Número 1. Hemos visto de que Gerardo en nuestra historia es una persona que le irrita todo prácticamente. Bueno, ahora vamos a suponer que Gerardo no posee ninguna de las características anteriormente mencionadas. O sea, Gerardo es una persona dada vuelta a 360 grados totalmente distinta. Todo lo contrario. Entonces es una persona que tiene la mayor tolerancia de toda la humanidad que existe en este mundo. Primer punto de Gerardo. Segundo, ahora nosotros nos pongamos el rol del hijo. Supongamos que somos los hijos. Y, haz de Shalom, Dios no lo permita, en algún momento somos totalmente hirientes con Gerardo. Llegamos un día, nos molestó algo bastante duro y lo hablamos con rudeza. Lo insultamos, le decimos todo tipo de barbaridades, de agresiones. Inclusive podemos levantarle la mano, como decimos acá, o sea, voy a llegar a confrontarlo. Wow, es una situación, si yo me pongo en la posición de hijo y quisiera hacerle eso a mi papá, no, estaríamos en un pequeño problema, no, en un gran problema. Ahora veamos cómo reacciona Gerardo ante esta situación. Dijimos que Gerardo es una persona totalmente diferente. Ante la actitud de su hijo, lo podemos hacer metafóricamente hablando nosotros, la reacción de Gerardo es bastante débil. Lo deja pasar por alto, decir, bueno, es mi hijo, ya se lo va a pasar, debe estar en su razón, deja pasar uno. Llega otro día con otra situación, su hijo caprichoso y molesto, y Gerardo es muy tolerante, está bien, hijo, tienes razón, la dejo pasar. Y así continuamente arma una rutina, Gerardo. Arma una rutina. Donde él, por decir que la verdad yo no me tengo que enojar, tengo que estar totalmente tranquilo, calmado, porque yo sé que el enojo equivale a la idolatría, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar. ¿Ustedes creen que Gerardo está en lo correcto en este caso? Seguro que no. Seguro que no. Obviamente, el papá, en este caso, va a tener que confrontar a su hijo con palabras duras. Va a estar molesto por lo que hizo. Sobre todo si cometió un error. Se va a enojar. O no, me van a decir que no. Se tiene que enojar. Y tiene que asumir firmeza para poder corregir a su hijo. Porque detrás del enojo viene la corrección. En este caso. Viene la pregunta. Entonces, al final, enojarse, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué es enojarse? ¿Está bien o está mal? Porque vimos por un lado de que dijimos de que no, que está mal enojarse, está muy, sí, muy irascible, ser muy irascible es bastante tosco, no es bueno. Pero por el otro lado, hemos visto de que si nosotros no tomamos firmeza en nuestras acciones, pues el enojo prácticamente podría ser algo positivo, seguro, para poder corregir y para poder remendar y para poder ayudar a una persona. Vamos a contestar, entonces, ¿el enojo es algo bueno o es algo malo? La respuesta es que no vamos a preguntar, vamos a reformular la pregunta. No se trata de si el enojo es algo bueno o es malo, sino la pregunta es distinta. Es cómo vas a utilizar ese enojo en tu vida y en tu desarrollo diario. ¿Cómo utilizas ese enojo? ¿Lo utilizas para corregir? ¿Lo utilizas para enojarte por cualquier tontería? ¿O lo utilizas para cualquier otra cosa? ¿Cómo utilizas ese recurso en tu vida? Aquí no definimos si es bueno o malo, sino cómo usas esa herramienta. Como una publicidad o una publicación hace un par de días, y si una persona obviamente quiere trabajar con las herramientas incorrectas, no va a llegar a ningún lado. Entonces uno tiene que tener las herramientas necesarias para poder llegar y concluir el trabajo. Para agarrar firmeza en esta idea, ¿qué es lo que dice Rambam o Maimónides?
Él dice, uno no debe ser enojón, ni tampoco como si fuera un muerto que no reacciona a nada. ¿Qué significa esto? Dice, no seas ni muy extremo, ni para un lado ni para el otro. Está diciendo, mantén un balance. No seas muy irascible con los demás. Seas una persona de que, si yo no me enojo, nadie me va a prestar atención. Entonces yo me enojo y con razón. Rambam dice, no seas así. Y por el otro lado, dice que no tenés que ser una persona pasiva, bueno, sí, tienes razón. No, agarrar las riendas y tomar firmeza, tomar valor y hacer algo positivo con esa herramienta. Por eso Rambam te dice, tener un balance en tu vida. Y como está escrito en Coelet, en Eclesiastés también, no seas demasiado justo. Muy extremo, estamos tomando la idea, no seas ni muy extremista. No seas demasiado justo ni seas demasiado sabio. ¿Por qué deberías traer desolación sobre ti? También está escrito, no seas excesivamente malvado. Y por el otro lado dice, no seas tonto. ¿Por qué deberías morir antes de tu tiempo? Entonces, para ir culminando, esto con lo que hemos hablado es un poquito una compilación de uno de los libros de Musar, obviamente del Ramiro Guasfariñas, que lo hicimos en compilación con todos sus estudiantes, una tacita de café con Musar. Para finalizar, voy a tomar un artículo justamente del Ramiro Guasfariñas, que habla de una cruda realidad en la que estamos viviendo, que se titula Un mundo idólatra y ególatra. ¿Por qué dice idolatría y egolatría? Vamos a leer. Entonces, en muchas ocasiones, el que se enoja, como dijeron los sabios, en ese momento pierde su alma divina y una alma impura ocupa su lugar. Si una persona es colérica, se puede afirmar sin duda alguna que sus pecados sobrepasan sus méritos. Esta es una forma de idolatría bastante peligrosa, ya que es poco divisable, o sea que no se puede ver, no se puede percibir. A diferencia de la idolatría clásica, la que estamos acostumbrados a ver, que conocemos, esta tiene una relación muy vinculada con nosotros, ya que generalmente pocas veces reconocemos que fallamos y que caemos en tan grave pecado. De hecho, no reconocemos dicho pecado como una acción idólatra. Es verdad, porque sinceramente nosotros estamos tan acostumbrados a establecer una rutina en las 24 horas que tenemos del día, y lo tomamos como algo bueno, es algo, así soy yo. Surge la frase de decir, así soy yo y no voy a cambiar más. ¿Qué se va a hacer? ¿Así soy yo? No, así sos vos, no. No, así no es lo correcto. Tenés que tomar la dureza y la firmeza para poder cambiar. Eso no existe acá de así soy yo y así seré y así moriré. Eso no existe para nada. Eso no está dentro del monoteísmo de la Torah. Entonces, vivimos en un mundo atrapado por ciertas cosas. En el ego, de los intereses personales, donde cada uno se preocupa por lo suyo y la sociedad, la verdad, no me preocupa. Yo me preocupo por mí, por mí mismo, por querer ser una mejor persona, por querer lograr esto, por querer lograr aquello, y no me interesa si puedo arrasar por los demás. Yo soy así y quiero llegar a mi objetivo, sea como sea. También vivimos en un mundo de una sociedad alejada de los valores básicos. Ante esta realidad tenemos dos alternativas. Una es seguir siendo parte del ritmo que nos impone la sociedad o desentendernos y provocar una parte del cambio. Somos parte del montón de la sociedad, o nosotros somos esas personas que le decir, yo hoy quiero hacer un cambio en mi sociedad, en mi provincia o en mi país. Estamos en la era de la tecnología, en la de las redes sociales, en el mismo tiempo del yo mismo. Estamos en la era de la selfie. Como diría el rabino Yossi Mizrahi, ahora todo lo que usted necesita es un palo de las selfies, la generación del yo, nuevo nombre de la generación, nacido de los años 80. Ha encontrado su talismán cultural, la selfie. Ahora el mundo y sus lugares santos y sagrados se han convertido en un simple escenario en el cual puedo llevar a cabo la película de mi vida. La selfie es solamente otro síntoma del narcisismo
y el envolverse en sí mismo de nuestra generación. Como para culminar esta pequeña charla, lo que diría nuestro rabino Boaz Fariñas es: lo más importante a resaltar sobre el tema de la idolatría es que debemos trabajar en pro de eliminarla de nuestras vidas. Comienza la idolatría en uno mismo, en tu ego, en tu yo, en tus enojos, en tus acciones. Empieza en uno mismo. Después, una vez que vos te dominás, podés ayudar a la otra persona que está padeciendo lo mismo que vos. Pero primero enfócate vos mismo. Tenés que trabajar con tu ego. Mejorar nuestras midot, nuestras acciones, nuestras reacciones, algunas de las cuales nos alejan de Hashem y del cumplimiento de las mitzvot. Por último, para poder cerrar la charla, es cómo podemos aprender un poco más acerca de esta idea del musar, de la ética. Hoy tocamos un aspecto muy importante que es el del ojo. Aprendimos a establecer balances en nuestras vidas, establecer ese balance, es decir, me enojo demasiado o la verdad que soy poco reaccionable, ser medibles. ¿Cómo puedo encontrar más información y cómo puedo buscar las herramientas para poder fortalecer mi estudio en la ética del musar? Justamente adquiriendo los siguientes libros. Vamos a hacer un paréntesis. Los siguientes libros de musar son muy recomendables, uno de los cuales justamente he tomado el permiso para poder publicitarlos en este espacio de nuestro rabino Boaz. Hay muchos libros. Uno de sus últimos libros, Rabin Israel Salanter, Una vida ejemplar, Ecos del Musar. Lo que tomamos el día de hoy fue un extracto del libro que ahí usted ve en blanco, una tacita de café con Musar. Hay muchos otros escritos, inclusive mejores que lo que escribimos, que lo que escribí yo, perdón. Lo recomiendo bastante porque tienen unas ideas muy profundas y muy buenas. Tallerizando las ideas, libro de preguntas y respuestas y La pureza de las hijas de Israel. Todos esos libros pueden ser adquiridos. Más importante, dejemos por un lado el PDF y hagamos un esfuerzo y compremos los libros. O sea, que salgamos de la comodidad y adquiramos los libros físicos. Para finalizar, cada día es una nueva oportunidad para luchar con nuestras midot negativas, lo que diría nuestro rabino Boaz Fariñas. Muchas gracias nuevamente, Ra, por el espacio, y también a los presentes por haber prestado atención. Un gusto nuevamente. Hasaku Baruch Nehemías, impresionante como siempre. Como siempre digo a los argentinos, no esperaba menos de vos, querido. Todo lo bueno, amigos. Muchísimas gracias a Nehemías, Hasaku Baruch. Besrat sea en la próxima semana. Seguiremos con más de este espacio. Los estudiantes participan. Hasta la próxima.